Hola a todos, les saluda su amigo Iván Donaldson en esta nueva transmisión de los códigos del multiverso. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un gran saludo. Lenny Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión queremos platicarles acerca de la improvisación La creatividad, La inspiración. y todas esas cosas bellas y hermosas. Para empezar, pues, ¿cómo vamos a empezar en esta ocasión, compañeros? ¿Quién quiere empezar? Masterlen. Si yo empiezo, pues queremos hablarles un poquito de este tema que también sentimos que está un poquito en boga, que tiene que ver con la improvisación y cómo funciona esta improvisación en la vida, ¿no? Puede llamarse también, o lo llaman también, como el surfear las olas, ¿no? El disfrutar las cosas. Creo que estamos muy acostumbrados o nos acostumbraron mucho a lograr objetivos y metas en la vida y creemos que ese es el propósito, ¿no? Encuentra un propósito en tu vida y de ahí en fuera, cuando logres el propósito, ya te vas a realizar y te vas a iluminar y vas a lograr, ¿no? Pero creemos que pues solamente es un pequeño paso ese propósito, ¿no? Sino que hay algo más, algo adicional a eso, que es que todo el tiempo puedes lograr hacer propósitos en tu vida, ¿no? Es un constante improvisar, el sentir que pues todo está conectado en este universo y que lo más importante es que no es el propósito, sino que realmente tú vivas tu vida al máximo, no estés presente al 100% en tu vida, y esto te va a llevar a que pues disfrutes al 100% el estar vivo, ¿no? Sí busques propósitos, sí, pero que no sea lo más importante en tu vida, ¿no? Si no estés todo el tiempo sintiendo la vida al máximo. Y esto también nos llegó porque pues está muy en boga una película que se llama Soul y que trata más o menos de eso, que se la recomendamos muchísimo, que es la nueva película de Pixar. Una lástima que no la podamos ver en cines, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahora la podemos ver cada quien en su casa, disfrutarla, y se van a dar cuenta que trata de eso, ¿no? Y creo que más allá de que Pixar lo esté mostrando en esta película, pues es un tema que ahora todos nos estamos platicando, siento, ¿no? Tiene que ver más con el inconsciente colectivo, en un inconsciente colectivo que muchas veces estaba acostumbrado a los propósitos, a las metas, a los logros, y ahora este inconsciente colectivo también nos está hablando de que hay algo más, ¿no? Hay algo más profundo, y esa profundidad es el estar presente, ¿no? Olvidarse un poquito de buscar tanto el propósito, sino disfrutar la vida, y ese es el propósito a lo mejor nada más, ¿no? El estar feliz, y puede ser con una vida normal, una vida común y corriente, o como tú quieras vivirla, ¿no? Pero al final de cuentas lo que hagas, pues que estés todo el tiempo sintiendo esa improvisación en el universo, ¿no? Improvisando, disfrutando, yaceando. Yaceando, llameando. Llameando. Como se aborda en la película, que es muy bueno, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? A ver, Merecha, ¿usted qué opina? A ver. Sí, yo concuerdo mucho con Masterlen sobre esto acerca de no estar constantemente persiguiendo algo, una expectativa determinada sobre lo que debería de ser, porque muchas veces también pasa que incluso llegan cosas mucho mejores o sorpresas, ¿no? Que es cuando la vida nos sorprende, que vamos persiguiendo algo y inclusive puede llegar a ocurrir un fenómeno que también se llama serendipia, que significa que puede ocurrir algo mucho mejor, más sorpresivo y más adecuado de lo que estamos esperando. Y esto solamente puede ocurrir cuando soltamos un poquito eso de los propósitos, ¿no? Porque a final de cuentas vamos a decir que el propósito de un propósito simplemente es que tú te mantengas en ti, que tú mantengas tu propia intención ante la vida, pero no pensando tanto en el futuro, sino en el momento en el que te encuentras ahorita, con las personas con las que estás. Todas esas cosas pueden ocurrir si tú te conectas a esa parte de ti, Claro. desde esa parte de ti y no pensando en algo que todavía no existe o en algo que se encuentra en un día más adelante. Claro. Los propósitos se empiezan a cumplir desde el momento en el que conectamos con esa intención. Es como parecido esto que les queremos platicar. Algunos que se dedican a la música, pues lo conocen muy bien, esto que es la improvisación. Y para las personas que no se dedican a la música, de todos modos creo que es un ejemplo que puede servir de mucho. Y es que, por ejemplo, en la música, cuando tú estás con un grupo, tocando con alguien o con algunas personas, llega un momento en donde a lo mejor se pide que improvisen, ¿no? Es decir, que alguien, por ejemplo, la batería comience un ritmo, alguien comienza a tocar el bajo y alguien empieza a hacer una guitarra
y por ejemplo tú puedes estar cantando o tocando el piano y lo que tienes que hacer, improvisar, es empezar a tocar conforme a lo que se está tocando o a lo que están tocando. Y es muy interesante porque muchas canciones, si no es que la mayoría de las canciones que has escuchado en tu vida, han surgido, y sobre todo en grupos, gracias a improvisaciones, a improvisar. Y esto nos recuerda, pues tiene muchas implicaciones, porque ¿qué sería vivir la vida llameando, como diría Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? O qué sería vivir la vida jazzeando, porque de eso se trata el jazz, es el arte de la improvisación sobre la música. Pero ¿qué pasa si dejamos de verlo como una cuestión musical y lo entendemos también en la vida? Es como si la vida nos estuviera mostrando un beat, ¿no? Nos muestra un ritmo, nos muestra una melodía y es aprender a improvisar con lo que está sucediendo. Y creo también que si nosotros nos centramos en improvisar más que en, quiero que las cosas sean, ¿no? Como yo digo que sean y que todo tenga que ser de esta forma. La vida normalmente pues te va a dar ciertas sorpresas que te va a cambiar ese esquema que tú crees. Sobra decir que lo va a hacer con toda la intención de hacerte llegar a donde quieres, pero precisamente nuestra parte racional es la que teme, ¿no? La que le cuesta mucho trabajo soltar el control. Entonces, si nosotros nos ponemos en la mente, en nuestro espíritu, dentro de nosotros, la improvisación, es decir, voy a improvisar, las cosas surgen de otra manera. Es como, por ejemplo, si te mandaran esto que comentas, ¿no? De la película de Soul, por ejemplo, que sí se la recomendamos mucho. No se preocupen porque no se trata de eso específicamente este video, sino como ejemplo. Pero es lo mismo, ¿no? Es como si hubieras llegado a la Tierra, hubieras llegado a este mundo, y en lugar de decir, vine a este mundo con el propósito de hacer tal o cual cosa, es como si tu alma dijera, pues no sé, pero voy a improvisar a ver qué se me ocurre de hacer en esta existencia. Y en cierto sentido, yo creo que los grandes maestros del multiverso, los grandes maestros del Tao, por ejemplo, pues no es otra cosa más que saber improvisar con lo que está sucediendo en su vida, ¿no? Sí, creo que va por ahí. Va por ahí, y sabes que también siento que desde nuestra perspectiva, la improvisación es un lenguaje. Uh-huh. Y es un lenguaje que los seres humanos nos fuimos olvidando, ¿no? Por querer controlar absolutamente todo y crear ciertas reglas que han sido como muy específicas. Y es un lenguaje que nuevamente está sucediendo en el mundo, ¿no? Un lenguaje al que nos podemos acercar y pues nos puede dar una perspectiva diferente de cómo vivir nuestras vidas, ¿no? No siempre tener el control de todo, sino permitir que el universo te muestre los tonos musicales y tú te alinees a esos tonos musicales, ¿no? Claro. Y tú sientas desde ahí las vibraciones del universo, como tú le dices en la música, a lo mejor como cuando sientes los tonos y va más allá de qué nota musical están tocando, ¿no? De saberla, sino más bien sentir la música desde el corazón. Pues así también vivir la vida, ¿no? Sentirlo desde el corazón y desde ahí empezar a hacer las acciones que quieras hacer, pero ya no con un sentido muy específico de un pensamiento totalmente racional para accionar, ¿no? Sino simplemente dejarte llevar y disfrutar el momento, ¿no? Claro. Que eso tiene y nos lleva con el otro tema que es, pues en ese momento se va a desarrollar también tu creatividad y como lo decimos, la inspiración, ¿no? Tú mismo, el hecho de que permitas que este nuevo lenguaje entre a tu vida va a lograr pues que empieces a generar tu creatividad y empieces a tener inspiración también, ¿no? Claro. Entonces creo que por eso es bien importante que recuperemos nosotros como seres humanos ese lenguaje que nos va a ayudar a tener otras posibilidades. Hablamos mucho del universo de infinitas posibilidades, ¿no? Y ese universo de infinitas posibilidades, pues obviamente que está todo el tiempo aquí, pero lo único que necesitamos tal vez es, si lo vemos como si fuera un océano, ¿no? No es lo mismo que estés en el océano ahí metido y todo, a que aprendas a surfear las olas, ¿no? Claro. Empieces a dejarte llevar por la misma energía del universo. Claro, es que me quedé pensando porque muchas cosas, sin darme cuenta que he hecho en la vida, las he hecho así, ¿no? Improvisando. A veces, por ejemplo, y te ha de pasar también a ti, Richard, y a ti también, Len, por ejemplo, me pongo a dibujar, ¿no? Y de repente es así de, oye, qué cosa tan loca hiciste, ¿no? Entonces, en mi caso particular, para mí ha sido imposible copiar algo. O sea, yo no puedo copiar algo que veo afuera, sino que voy improvisando precisamente. Primero dibujo un ojo y después de ahí empiezo a hacer más y más cosas hasta que ya sale una cosa ahí muy interesante.
Y lo mismo pasa en la música, ¿no? Yo empiezo con un bajo y digo, mira, este bajo me gusta cómo suena así, y poco a poco se va metiendo, y es como si, a lo que voy con esto es que pareciera que la improvisación es lo que te convierte en un canal, ¿no? Es como si fuera un canal a través del cual se está expresando algo más allá, y no nada más en el arte, sino en la vida misma, ¿no? Siento que va por Sí, ahí. por ejemplo, a mí me resuena mucho lo que estás diciendo porque muchas personas me han preguntado también cómo hago, por ejemplo, los mantras o la música que comparto ahí en el canal. Y lo primero es, como soltarse, ¿no? Sí. Yo lo que hago es que me suelto, me suelto al momento. Primero me entrego al momento, agarro un instrumento, ya sea el piano, la guitarra, y dejo que salga lo que salga en ese momento. Sé que es perfecto, sé que es justo lo que tiene que salir y empiezo a conectarme con lo que estoy haciendo. Sale un sonido, de repente se me ocurre una cosa y veo si funciona o si me gusta, y todo es conforme me voy sintiendo. Sí. Entonces, conforme te vas sintiendo, vas resonando contigo y vas compartiendo esa resonancia con el espacio inmediato. Entonces, así es como la misma inspiración se va retroalimentando. Claro. La creatividad se retroalimenta solamente por como decía Lenin, por el acto de permitir que ocurra, ¿no? No tanto controlarlo, sino permitirlo. Claro, y es curioso porque hay muchas personas, y siento que ese es el gran problema, la mayoría de las personas tienen esta idea del control, ¿no? Y de querer siempre saber, pues, qué es lo que va a pasar. Y precisamente esa necesidad de control y de que todo sea como tiene que ser, es lo que hace que la vida, pues, no tenga esa chispa, como que falta esa alegría en la vida. Y lo puedes ver en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que sí, una clave muy importante y es la base por la cual estamos haciendo este video, es invitándolos, ¿no? Inspirándolos a que busquen esto de improvisar en su existencia, en su vida. Es que cambia el espectro, ¿no? Porque, por ejemplo, en una terapia, por ejemplo, en Gestalt, digo, hay muchas formas de hacer terapia, pero una de las formas que más me gustan es precisamente esta en donde no tienes idea de qué vas a hablar con el paciente o con el cliente, sino que permites precisamente que la terapia surja. Y en ese sentido, todo buen terapeuta en realidad es que está improvisando, no es que No estás realmente siga siguiendo un una método. línea, sino que simplemente vas improvisando por lo que va sucediendo. De hecho, podríamos decir en este sentido que más bien es ponerte en resonancia con lo que sucede en el momento, ¿no? Eso creo que va por ahí esta cosa, es cómo me puedo poner en resonancia con esto que está sucediendo en mi vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona quiere hacer un negocio nuevo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de investigar y, oye, ¿cuáles son los mejores mercados y de qué pongo esto y de qué lo pongo? Pues, ¿por qué no simplemente pongo algo y improviso y voy improvisando a ver qué va surgiendo? Obviamente también hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay personas que pueden, como siempre, pueden tomar esto del lado totalmente extremo de las cosas, ya decir que todo lo van a hacer de manera improvisada y pues no es lo mismo. Hay momentos en donde sí podemos improvisar y hay momentos donde no está bien improvisar, ¿no? Claro, y ahí es donde entra la intuición. La Exacto. intuición siempre va a ser ese parámetro o ese punto en donde tú siempre vas a poder conectar. Digamos que es una herramienta, es la primera herramienta que vas a utilizar ante la creación de cualquier cosa que vayas a hacer, un dibujo, una canción o un negocio o cualquier cosa, lo primero con lo que vas a conectar es con tu intuición. Exacto. Y en la medida en la que vas conectando con ella, de verdad es mágico cómo van surgiendo las ideas, va surgiendo esta creatividad. Esta creatividad se va formando poco a poco a sí misma. Y tanto más tú lo permites y más vas ya con tu mente, ya con tus ideas y con esa herramienta mental, vas depurando, vas logrando ciertas cosas y lo vas construyendo, ¿no? Vas creando Sí. tu También, intento. también creo que es bien importante como, pues sí saber que, obvio, cada quien tiene un propósito aquí en este planeta, ¿no? Hubo un antes donde tú decidiste venir a este planeta y sabes que existe un propósito. Pero creo que también la parte importante es saber que el propósito no es lo único, ¿no? No casarse solamente con el propósito. O sea, muchas veces pensamos que cuando encontramos el propósito en esta vida, pues ya vamos a realizar todo, ¿no? Pero realmente lo importante aquí es el viaje. Claro. O sea, entender que el viaje es lo más importante, más allá del propósito. El propósito sí funciona para que tú como ser que vienes a este planeta, pues evoluciones. Es como una película o un libro, ¿no? Que te pueden decir de qué acaba la película, pero el chiste no es saber en qué acaba la película, sino cómo se va desarrollando la trama de la película, ¿no? Exacto.
Sí, o como, no sé, aquel personaje, creo que lo estaba platicando hace rato Master Richard, como un personaje que está buscando todo el tiempo una zanahoria, ¿no? Y piensa que el comer la zanahoria es el objetivo, llega, se come la zanahoria y realmente después dice, ¿y luego qué? ¿No? Exacto. Entonces, lo que no debemos a veces comprender como seres humanos es que lo importante no está en comerse la zanahoria, sino en el proceso de llegar a comer la zanahoria, y solamente es parte de un proceso y después va a haber otro propósito. Claro. Pero hay que disfrutar el viaje, ¿no? Porque si no nos podemos, si creemos fervientemente que solamente es un propósito la vida, pues puede ser que si no logramos ese propósito, pues nos vengamos para abajo, ¿no? Claro, es como esto que se maneja mucho en el camino de la gnosis, ¿no? De iniciático, y es esto, por ejemplo, de llegar a la montaña, ¿no? La montaña sagrada, o el camino iniciático, ¿no? Entonces, o inclusive los laberintos, ¿no? Claro. O sea, entender que la meta o el chiste no es salir del laberinto, primero es meterte, y después lo importante no es salir del laberinto, sino lo que vas experimentando mientras sales del laberinto. Es también, no es llegar a la meta de la montaña sagrada y ya llegaste y ya la hiciste, sino lo que pasa mientras subes en la montaña. Y eso es a lo que creo que estamos llegando, porque de eso se trata. El propósito lo tienes claro, y serían, digamos, que estos tres factores unidos, ¿no? Tener un propósito claro, pero saber fluir con la intuición hacia cómo lograr ese propósito y permitirte improvisar lo que sea necesario para lograr ese propósito. Y lo vemos también, por ejemplo, en esto del camino a la montaña, ¿no? Yo quiero llegar a la cima y tengo un mapa. Este mapa sería como la idea que puedo tener de las cosas o de la vida, por ejemplo. Pero a través de mi intuición yo voy avanzando, pero de pronto a lo mejor una cosa no es como aparentemente estaba en el mapa porque ya lo estoy recorriendo. Entonces, para poder cruzar, por ejemplo, ese río, pues no tengo de otra más que improvisarme, por ejemplo, una balsa, o improvisarme una cuerda, o improvisar un puente, y entonces lo hago. A que si me cerrara, como dices, o a un método o a un sistema, y a la mera hora la vida no va a ser de esa manera como tan objetivamente fría, ¿no? Sino que siempre va a tener movimientos, no va a ser siempre tan estable, o como creemos que, como querramos creer que es, ¿no? Sí, de hecho, pues el universo es infinitamente creativo, ¿no? Y tiene múltiples posibilidades, y dentro de esas posibilidades estás tú. Exacto. Entonces, también eso me recuerda un poco a un mensaje que también transmite algunos de los libros de Miguel Ruiz. Saludos, saludos saludos a Miguel. Y el quinto acuerdo, y esto que dice que todos vivimos tratando de perseguir o de encontrar ese mensaje maravilloso que nos va a iluminar y nos va a dar justamente la clave para estar ya completamente iluminados, y por decir ya como terminados, ¿no? Como una escultura que se termina. Y eso es también una ficción, porque la vida nunca se acaba, ni las obras se acaban, ni nada se acaba, solamente es como el cierre de capítulos, de un capítulo más dentro de la trama del mundo, dentro de la trama de tu vida. Del multiverso. Del multiverso, y no se acaba. Y que a final de cuentas el mensaje eres tú. Exacto. Tú eres el mensaje que estás buscando, tú eres Claro. el mensaje que está haciendo su propio propósito. Tú eres el código. Tú eres el código. Y también es cierto que a veces, si lo vemos en el jazz, ¿no? El proceso de improvisación y la música que utiliza la improvisación, también como puede ser el soul, ¿no? Pensamos que es algo muy complejo, ¿no? La improvisación, pero realmente el universo todo el tiempo está improvisando. Es que eso, Boylen, que ahí entre paréntesis, que musicalmente, por ejemplo, y es algo que cualquier músico que le ha tocado hacer improvisaciones lo ha visto, es que, por ejemplo, tú tienes una base rítmica, ¿no? Entonces dices, voy a hacer, por ejemplo, la escala de re, ¿no? De re mayor, y sobre la escala de re mayor, por ejemplo, el bajo voy a estar tocando. Y a la hora que le toca, por ejemplo, al guitarrista o al del piano acompañarte, si improvisa, es que esto es lo curioso y por eso lo resalto ahí, Len, porque si improvisa y digamos que esa improvisación está siendo grabada, resulta que una vez que termina, cuando la estudian, en realidad se va a hacer muy compleja. O sea, claro, lo que hizo fue muy complejo, pero el proceso de cómo lo hizo fue muy simple. Claro. Eso es lo curioso, ¿no? Y al final es, oye, ¿cómo hiciste esta? Por ejemplo, escuchas la música al final y dirían, oye, qué genio
que pudo componer toda esa melodía tan increíble y es así de, pues no, realmente no la compuse, sino que improvisé sobre lo que estabas escuchando y así fue como surgió, ¿no? Sí, como bien diría también el buen Cerati, saludos. Saludos Muchos ahí en el encuentres, otro pues, lado todo. del planeta, del Sí, universo, en el otro universo. en el otro lado. Diría, las cosas brillantes siempre salen de repente. Exacto. Claro. Así como yo llegué de repente así a la vida. Y así como este tema, yo ahora Exacto, así este como video. todos somos, todos los seres humanos somos geniales porque fue que de repente De llegamos. repente, ya. así, pum. Y regresando a ese tema, también es cierto, como les decía, que el universo todo el tiempo está improvisando. Entonces por eso la improvisación la podemos entender en cosas o prácticas muy sencillas. Un ejemplo de eso, pues si tú te sientas en un parquecito, ¿no? Y empiezas nomás a respirar y a estar presente, pues te vas a dar cuenta de todo, toda la energía que genera el universo y cómo está la improvisación al 100% ahí. Tanto así que difícilmente vas a ver un patrón a lo mejor de la caída de las hojas, ¿no? Sino simplemente es un proceso donde el universo está improvisando. Claro, Entonces ahí claro. puedes entender cómo funciona la improvisación y cómo la puedes llevar a tu vida. Claro. Y es muy simple el entender esto, o sea, simplemente concentrarte y decir, a ver, vamos a ver cómo funciona esta improvisación. Y la puedes llevar a tu vida, ¿no? La puedes Claro. llevar a cualquier práctica de tu vida, incluso a caminar, a barrer, a escuchar música, no sé, a cualquier Sí, por cosa la puedes ejemplo, llevar. hablando de eso, Masterland, una de las formas más libres de improvisar, más fáciles y más inmediata es bailar. Y que te permitas movimiento libre, que pongas la música que más te guste Exacto. y que no bailes de alguna forma determinada o el Oh, pasito sí. de moda o lo que sea. El ballet sino que aprendí, sí, sí, sí. que te permitas moverte, simplemente que tu cuerpo se exprese. Esa es una forma Claro. de hacer contacto también contigo. Entonces podríamos decir que si nos preguntan, pues yo sí podría decir de corazón que me dedico a la improvisación y que de eso me gano la vida, ¿no? Porque pues todos en realidad vamos improvisando y creo que esa es la clave del éxito en muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto te atreves a improvisar en tu existencia, en tu vida, ¿no? Por ejemplo, tienes que dar una plática, ¿no? O tienes que presentarte con alguna persona porque vas a una entrevista de trabajo. En lugar de preocuparte por, voy a pensar en todos los escenarios posibles que me puedan preguntar y voy a responder tal cosa, pues ¿por qué no simplemente vas e improvisas y ya, tú improvisas lo que vaya surgiendo y créenos, que van a surgir cosas extraordinarias si te permites improvisar, ¿no? Creo que esa es la clave. Como aquí está sucediendo. Como aquí siempre Exactamente. sucede, ¿no? Aquí nos la pasamos improvisando, exacto. Sí, y pues creo que este mismo inconsciente colectivo, y regresamos al inconsciente colectivo, pues por algo nos está hablando de esta energía, ¿no? Esta energía de la improvisación, que recordemos este lenguaje y que pues nos demos chance, ¿no? De entender cómo funciona la improvisación y pues a lo mejor como tú decías, ¿no? Es difícil que todo el tiempo estés improvisando, pero que sí intentes, pues, experimentar qué es la improvisación o cómo puedes llevar la improvisación en tu vida, ¿no? Claro, es que nada más para en mi parte cerrar el tema, es que comentaba esto, Len, porque hay personas, ¿no? Que dicen, es que eso suena muy improvisado, por ejemplo, ¿no? O es que yo quise hacer esta caja y quedó así porque está muy improvisada y siento que ya estamos también ahí manejando conceptos equivocados, ¿no? Porque una cosa es que esté mal hecho y otra cosa es que sea improvisado. Cuando decimos que hagas las cosas de manera improvisada, no nos referimos a que las cosas tengan que estar mal hechas porque no tenías planeado cómo hacerlas. Improvisar no significa que estén mal hechas, puedes hacerlas de manera perfecta y de una, pues sí, manera extraordinaria y con su naturaleza que fue la improvisación. Entonces no confundir que seas improvisado con que te la pases equivocándote en la vida, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? No, inclusive muchas de las grandes obras de todos los tiempos, ¿Sí? de todas las etapas, han surgido primeramente de una improvisación. Exacto. Surgieron de un impulso, de una Sí. idea. Pero esa idea después ya la vas conformando. Es como si de repente quieres hacer una escultura en plastilina o en barro, en cualquier material. En bronce. En cualquier cosa. Y haces tu primer intento, ¿no? Tu primer plasma de la cosa. Pero no lo vas a dejar solamente así, ya ahí es cuando interviene tu creatividad, tu cuidado, la forma que le quieres dar, el acabado, el barniz, etcétera. Son diferentes cosas, como bien dices, no es hacerlo mal, sino que simplemente permitas que surja ese primer impulso creativo, ya después los ajustes, pues los haces
y punto. ¿no? Exacto. Se acaba. Y de mi parte, pues decirles que es todo lo que tengo que agregar y que pues vivan inspirados, eso es vivir de manera improvisada, ¿no? Vivir inspirado. Claro, y también reforzando un poco lo que hemos mencionado también en otros videos acerca de que la energía femenina, de conectarnos a la energía femenina, que es esta parte creativa, de inspiración, intuitiva, es bien importante, ¿no? Y que se lo permitan todas las personas que empiezan a escuchar sobre estas cosas, se permitan experimentar también diferentes aspectos de su energía para poder crear diferentes opciones, diferentes posibilidades. Así es. Y para cerrar, a mí me gusta decirles que pues parte del entender la improvisación es también entender que todo es perfecto, ¿no? Y que la vida es perfecta y por lo tanto cuando tú aceptas eso, pues ya dejas de preocuparte si qué va a ser el futuro, ¿no? O por qué decidí eso en el pasado, sino simplemente vas a permitirte estar en este presente y ahí se abre la improvisación. Eso también es improvisar. Exacto. ¿No? Quitarte todos esos arañas que estaban en el pasado y dejar de decir Las telarañas. y el futuro tiene que ser así, ¿no? Exacto. Entonces, ese sería mi cierre, pues muchas gracias. ¿Se despide quién? Su amigo Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un abrazote. Iván Donaldson también se despide y acuérdense de la profecía, es bien importante. Sí. Esa profecía no fue improvisada, es así, vienen los textos más antiguos de la humanidad y dice que, ¿qué dice la profecía? Que compartan el video. Que te suscribas, que compartas. Que comentes. Que comentes. Que le activen a la campanita, también muy importante. Exacto, exacto. Suscríbete. Y si lo haces, ¿qué dice la profecía? Pues que te va a ir increíble, ¿no? Que ir, vas a poder improvisar lo que quieras, así. No sé hacer un pastel, pero voy a improvisar el pastel y como le di me gusta a la campanita y todo, ese pastel me va a quedar bien sabroso. Bien sabroso. Así que, bueno, pues ahí se ve del espejo, ¿no? El espejo de la realidad y que ¿qué? Que viva el amor. Y que viva el amor. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.